Sus lágrimas mojaban la mesa cuando esa canción salió del radio como un puñal directo a su pecho, la misma que su mamá le cantaba de niña. Hasta que la locutora dijo: «Esta canción es de una madre que busca a su hija perdida». Al instante marcó el número con manos que pesaban 20 años y escuchó: «Mijita, supe que me estabas oyendo». El viento arrastraba papel picado por las calles de Oaxaca, cuando Lucía bajó del camión con una maleta que pesaba más por lo que llevaba adentro que por la ropa. 20 años. 20 años desde que había jurado no volver. Pero ahí estaba, con 43 años recién cumplidos, sin trabajo, sin marido, sin nada más que el orgullo hecho pedazos y una renta sin pagar en la Ciudad de México. El polvo del camino se le pegaba a los zapatos gastados. Lucía respiró hondo, tratando de llenar los pulmones con algo más que vergüenza. El aire olía diferente aquí, a tierra mojada, a tortillas recién hechas, a recuerdos que había intentado enterrar durante 2 décadas. La casa de su tía Remedios quedaba en el barrio de Xochimilco, donde las calles todavía olían a copal y las señoras barrían la banqueta cada mañana. Lucía caminó despacio, arrastrando la maleta por el empedrado, sintiendo cómo cada piedra le recordaba que estaba volviendo derrotada. Las bugambilias colgaban de los muros como testigos silenciosos. Los perros ladraban desde los patios. Todo le resultaba dolorosamente familiar. Una señora con delantal floreado la vio pasar. Lucía reconoció esos ojos. Doña Petra, la vecina de su infancia. La mujer no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Lástima, juicio, satisfacción de ver que la orgullosa se había equivocado. Lucía apretó el asa de la maleta hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Ay, mijita». La tía Remedios abrió la puerta con los ojos vidriosos. «Pásale, pásale, no te quedes ahí parada». Pero no era bienvenida lo que Lucía sintió. Era lástima. Esa lástima que quema más que cualquier insulto. La casa olía a frijoles refritos y a incienso. Las paredes seguían pintadas del mismo amarillo descolorido. El altar con la Virgen de Guadalupe permanecía en el mismo rincón, rodeado de flores de plástico y veladoras apagadas. «No más por un tiempo, tía, hasta que consiga algo». «Claro, claro». Remedios apartó la mirada limpiándose las manos en el delantal. «Pero, pues ya sabes cómo es el pueblo, ¿verdad? Ya se corrió la voz de que regresaste. Y pues, no terminó la frase, no hacía falta». Lucía conocía perfectamente cómo funcionaba el pueblo. Los chismes viajaban más rápido que las bendiciones. Las lenguas eran más afiladas que los cuchillos del mercado. Esa tarde, cuando Lucía salió a comprar pan a la tienda de Don Chuy, sintió las miradas clavadas en su espalda como alfileres. Caminaba con la cabeza baja, contando las grietas en la banqueta. Cada paso le pesaba como si llevara piedras en los zapatos. Las comadres en la esquina bajaron la voz cuando ella pasó, pero no tanto como para que no escuchara. «Esa es la hija de doña Elvira, ¿verdad? La que se fue hace años nomás porque su mamá le dijo que ese muchacho no le convenía». «Sí, la misma. Y ahora resulta que el tipo la dejó botada en la capital. ¡Qué bárbara! Tanto orgullo para terminar así. Pues así pasa cuando una no le hace caso a su madre. Diosito castiga». «Sí, pero sin hacer ruido. Nomás le quita todo de poquito en poquito hasta que te das cuenta que te quedaste sola». Lucía apretó los dientes y siguió caminando. Las lágrimas le picaban en los ojos, pero no iba a darles el gusto de verla llorar. No aquí, no enfrente de ellas. El pan se le hizo bola en la garganta cuando intentó comerlo esa noche. Al día siguiente era 1 de noviembre, Día de los Muertos. Las calles se llenaron de flores de cempasúchil y velas. El olor a copal se mezclaba con el de pan de muerto recién horneado. Familias enteras caminaban hacia el panteón cargando canastas con comida, fotografías enmarcadas, botellas de mezcal. Lucía ayudó a su tía a poner la ofrenda para el abuelo Jesús, pero no pudo evitar notar que faltaba una foto.
la foto de su mamá. ¿Y mi mamá, tía? Remedios dudó. Metió las manos en el delantal y se mordió el labio inferior. Miró hacia la ventana como buscando las palabras en el cielo gris. Tu mamá... Pues ella sigue viva, Lucía. Vive en Tlacolula con tu tío Marcos. Pero, pues tú sabes, después de lo que pasó, Lucía sintió algo afilado en el pecho. Su mamá, doña Elvira, la mujer que le había dicho 20 años atrás que si se iba con ese hombre no volviera nunca. Y Lucía, con 23 años y la cabeza llena de sueños, le había gritado que ella sabía lo que hacía, que no necesitaba su opinión, que se iba y no pensaba regresar. Me dijo que prefería tenerme muerta a tener una hija desobediente, susurró Lucía, recordando aquellas palabras que todavía le quemaban el alma. No, mijita, eso lo dijiste tú. Tu mamá nunca dijo eso. Lucía parpadeó. Los recuerdos se movieron dentro de su cabeza como agua turbia. ¿Quién había dicho qué? ¿Quién había levantado la voz primero? Después de 20 años, la rabia y la verdad se habían mezclado hasta volverse indistinguibles. Y cumplió. No volvió. Ni cuando nació su hijo. Ni cuando su matrimonio empezó a agrietarse. Ni cuando el hombre por el que había dejado todo la abandonó por una mujer más joven. Ahora estaba ahí, sola, derrotada, y su mamá ni siquiera estaba en la ofrenda. Esa noche, Lucía se sentó en la cocina de su tía con una taza de café frío entre las manos. La radio vieja estaba encendida, transmitiendo un programa especial por el Día de Muertos. Canciones viejas, dedicatorias, historias de gente que recordaba a sus difuntos. Lucía no prestaba atención. Tenía la mirada perdida en la ventana, viendo cómo las velas de la calle parpadeaban como estrellas caídas. Las sombras bailaban en las paredes. Afuera, una familia pasaba cantando. Los niños llevaban calabazas de plástico. Las madres cargaban bebés dormidos. Todos tenían a dónde ir. Todos tenían a alguien. Y entonces la escuchó. La canción. Los primeros acordes salieron del radio como un golpe directo al pecho. Lucía conocía esa melodía. La conocía de memoria. Cada nota, cada pausa, cada suspiro entre los versos. El aire se le atascó en los pulmones. La taza se le resbaló de las manos y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. El café se desparramó como sangre oscura sobre las baldosas. Pero Lucía no se movió. No podía. Esa canción, esa maldita canción. Su mamá la ponía cada tarde cuando limpiaba la casa. La tarareaba mientras cocinaba. La cantaba a todo pulmón cuando estaba de buen humor. Lucía creció escuchándola. Era la banda sonora de su infancia. El olor a frijoles en la olla. El sonido del metate moliendo maíz. Y esa voz de su mamá llenando cada rincón de la casa como luz de vela. Lucía sintió cómo las lágrimas le quemaban el rostro. No podía parar. Sollozaba con la boca abierta, sin poder respirar, mientras la canción seguía sonando como un puñal que se hundía más y más. Las manos le temblaban. El pecho le dolía como si alguien le estuviera apretando el corazón con los puños. Y entonces, la locutora habló. Esta canción nos la dedicó una oyente muy especial esta noche. Una madre que lleva años buscando a su hija. Dice que si su hija está escuchando, que sepa que esta era su canción, que nunca dejó de cantarla, que nunca dejó de esperarla. Esto es para ti, Lucía, de parte de tu mamá, Elvira. El mundo se detuvo. Lucía se quedó paralizada, con los ojos fijos en la radio, como si fuera a explotar. Su tía Remedios entró corriendo a la cocina al escuchar el ruido de la taza rota, pero se quedó congelada al ver la expresión en el rostro de Lucía. ¿Qué pasó, mijita? Lucía no podía hablar. Solo señaló la radio con mano temblorosa. Mi mamá, susurró. Mi mamá me está buscando. Lucía salió de la casa de su tía sin decir nada, sin agarrar nada. Solo su bolsa y el teléfono que temblaba en su mano como si estuviera vivo.
Las calles de Oaxaca estaban llenas de gente celebrando. Familias enteras caminando hacia el panteón con veladoras y flores. Los niños corrían disfrazados de catrinas. Las abuelas cargaban canastas pesadas. Todos tenían un lugar a donde ir, todos menos ella. Ella caminó en dirección contraria, sin rumbo, con los ojos nublados y el pecho apretado. Sus pies la llevaban solos, como si conocieran un camino que su cabeza había olvidado. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse ahí, rodeada de altares y recuerdos que no le pertenecían. El aire frío de noviembre le cortaba la cara. Se apretó el suéter contra el cuerpo, pero el frío venía de adentro. Caminó hasta llegar al mercado de Tlacolula. Estaba cerrado. Las lonas ondeaban con el viento nocturno. El olor a frutas podridas y metal oxidado flotaba en el aire. Se sentó en una banca frente a la iglesia y sacó el teléfono. La pantalla brillaba en la oscuridad como una vela digital. Sus dedos temblaron sobre el teclado. Mamá. No, borró. Doña Elvira. Tampoco. Borró otra vez. ¿Cómo se le llama a una madre después de 20 años? ¿Cómo se pide perdón cuando las palabras ya no alcanzan? Dejó el teléfono sobre sus piernas y se cubrió el rostro con las manos. Los recuerdos llegaron sin permiso, como fantasmas hambrientos. Tenía 10 años. Era domingo. Su mamá estaba en la cocina haciendo tamales para vender en la feria. La masa olía a manteca fresca y anís. La radio estaba encendida. Sonaba esa canción. Su mamá cantaba a todo pulmón mientras envolvía las hojas de maíz con manos rápidas y seguras. Lucía bailaba descalza en el patio, con los pies manchados de tierra. Su mamá se reía. Le decía, «Ándale, mijita, baila». Y las dos cantaban juntas hasta que les dolía la garganta, y el sol empezaba a caer detrás de las montañas. Otro recuerdo, más oscuro. Tenía 14 años. Su papá acababa de morir. Un infarto en medio de la milpa. Cayó entre el maíz y ya no se levantó. La casa estaba en silencio. Todo olía a tristeza y a velas de cera. Los vecinos traían comida que nadie comía. Su mamá se quedaba horas sentada frente al altar, sin hablar, sin llorar, como una estatua de sal. Pero una tarde, semanas después del funeral, su mamá puso la radio. Sonó aquella canción. Y en lugar de llorar, su mamá se paró y empezó a barrer. Cantaba bajito, con lágrimas en los ojos, pero cantaba. Barría con fuerza, como si estuviera barriendo la tristeza junto con el polvo. La vida sigue, Lucía. Aunque duela, sigue. Lucía nunca olvidó esas palabras. Las llevó con ella como un amuleto durante años, hasta que dejaron de funcionar. Y después vino él, Roberto, el hombre que le prometió una vida diferente, una vida lejos de Oaxaca, lejos de la pobreza, lejos de todo lo que la ataba. Lucía tenía 23 años y creía que el amor era suficiente. Creía que su mamá no entendía nada porque nunca había salido del pueblo, porque nunca se había arriesgado, porque se había conformado con una vida pequeña. Ese hombre no te conviene, Lucía. Yo lo veo en sus ojos. Nomás te va a hacer sufrir. Tú no sabes nada, mamá. Tú nunca saliste de aquí. Tú nunca hiciste nada con tu vida. Te quedaste aquí pudriéndote en este pueblo miserable. Las palabras salieron como cuchillos. Lucía todavía las sentía clavadas en su propia garganta, oxidándose ahí dentro, envenenándola lentamente. El rostro de su mamá se había descompuesto, la boca abierta, los ojos llenos de lágrimas que no cayeron. No dijo nada, solo se dio la vuelta y se fue a su cuarto. Cerró la puerta despacio, sin hacer ruido, y ese silencio fue peor que cualquier grito. Lucía se fue esa misma noche. Empacó una maleta pequeña, dejó una nota en la mesa. Me voy, no me busques. Ni siquiera un te quiero, ni siquiera un adiós. Y nunca volvió. Durante 20 años construyó una muralla de orgullo tan alta que no podía ver lo que había dejado del otro lado. Cuando nació su hijo,
Pensó en llamar. Marcó el número 3 veces y colgó antes de que contestaran. Pero no lo hizo. Cuando Roberto empezó a cambiar, a gritarle, a humillarla frente a sus amigos, pensó en volver. Pero el orgullo pesaba más. Cuando finalmente se quedó sola en un departamento frío de la Ciudad de México, sin dinero y sin futuro, pensó en su mamá. Imaginó su voz, sus manos, su rebozo azul, pero el orgullo pesaba más que el amor. Hasta esa noche, hasta esa maldita canción. Lucía levantó el teléfono otra vez. Buscó en su mente. Su mamá nunca tuvo celular. Decía que esas cosas eran para gente importante. Pero su tío Marcos sí. Guardó el número hace años, cuando todavía creía que algún día tendría el valor de marcar. Hoy era ese día. Marcó. 1, 2, 3 timbrazos. Cada uno le perforaba el pecho. Bueno, era la voz de su tío. Ronca, cansada. Del otro lado se escuchaban voces, música, risas, vida. Tío, soy Lucía. Silencio. Un silencio tan largo que Lucía pensó que había colgado. Lucía escuchó un murmullo del otro lado. Voces. Alguien preguntando quién era. Un plato rompiéndose. Pasos apresurados. Lucía, repitió su tío, ahora con voz más suave, más quebrada. Hijita, ¿de veras eres tú? Sí, tío, yo escuché. No pudo terminar. Se quebró. Las palabras se le ahogaron en la garganta. Espérate, dijo su tío. Espérate, mijita. Aquí está tu mamá. Te la paso. Lucía escuchó pasos. Una puerta abriéndose. Y entonces, Lucía, la voz de su mamá, 20 años. 20 años sin escucharla, pero Lucía la reconoció de inmediato. Era la misma voz que cantaba mientras cocinaba, la misma que le decía que todo iba a estar bien cuando tenía pesadillas, la misma que rezaba el rosario cada noche, la misma que nunca dejó de buscarla. Lucía no pudo hablar, solo lloraba, con la boca abierta, con el cuerpo doblado sobre sí mismo. Con todo lo que había guardado durante 2 décadas saliendo de golpe como agua de una presa rota. Mamá, logró decir entre sollozos. Mamá, perdóname. Del otro lado también había llanto. Llanto contenido. Llanto viejo. Hijita, mi hijita, ¿dónde estás? En Tlacolula, en la iglesia. No te muevas de ahí. Ya voy por ti. La llamada se cortó. Lucía se quedó ahí, sentada en la banca, temblando. No sabía si de frío o de miedo. No sabía qué iba a decir. No sabía si su mamá la perdonaría. No sabía si ella misma se perdonaría algún día. No sabía si 20 años eran demasiado tiempo, o si el amor podía saltar esa distancia. Pero iba a venir. Su mamá iba a venir. Y por primera vez en 20 años, Lucía sintió algo que había olvidado, algo pequeño, frágil, pero vivo, esperanza. Lucía vio las luces de una camioneta acercándose por la calle empedrada. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes, en el cuello, en las muñecas. Se puso de pie, pero las piernas no le respondían bien. Tembló. Las rodillas le flaquearon y tuvo que agarrarse del respaldo de la banca. La camioneta se detuvo frente a la iglesia. El motor siguió encendido unos segundos, como si también dudara. La puerta del copiloto se abrió con un chirrido oxidado, y ahí estaba ella. Doña Elvira bajó despacio, agarrándose del espejo lateral con manos que ya no eran jóvenes. Tenía el pelo completamente blanco, recogido en un chongo apretado. Vestía un rebozo azul oscuro sobre los hombros, el mismo que Lucía recordaba, o tal vez era otro igual. Una falda larga café, zapatos de piso gastados. Sus manos eran las mismas. Lucía las recordaba perfectamente. Manos que hacían tortillas, manos que curaban raspones con alcohol y besos, manos que acariciaban,
manos que ahora se aferraban al espejo lateral como si necesitaran apoyo para no caerse. Se quedaron mirándose desde lejos. Ninguna de las dos se movió. El viento soplaba entre ellas, levantando polvo y hojas secas. Lucía quería correr hacia ella, abrazarla, pedirle perdón 1000 veces, pero el cuerpo no le obedecía. Estaba clavada al suelo. El miedo la paralizaba. El miedo de que su mamá le diera la espalda. El miedo de que 20 años fueran demasiado tiempo. El miedo de que el amor se hubiera secado como un río en verano. El miedo de que su mamá la mirara y ya no viera a su hija, sino a una extraña que compartía su apellido y nada más. Pero entonces, doña Elvira dio el primer paso, y después otro, y otro más. Caminaba despacio, con las manos apretadas sobre el pecho, como si estuviera sosteniendo algo que se le iba a romper. Sus ojos brillaban con lágrimas que no caían. Luchaban por quedarse ahí, temblando en los párpados. Solo miraba a Lucía. Solo la miraba como si fuera lo único que existía en el mundo. Lucía contaba los pasos. 1, 2, 3, 4. Cada uno cerraba la distancia de 20 años. Cada uno borraba un poco de dolor. Cuando llegó frente a ella, se detuvo. Se quedó ahí, a un brazo de distancia. Tan cerca, tan lejos todavía. «Hijita», dijo con una voz que temblaba como hoja en tormenta. «Mi niña». Esas dos palabras rompieron todo, toda la muralla que Lucía había construido, todo el orgullo que la había sostenido, todo. Lucía se desmoronó, cayó de rodillas sobre el empedrado. El dolor en las rodillas no era nada comparado con el dolor que salía de su pecho. El llanto le salió de lo más profundo. Gritó. Gritó como no había gritado en 20 años, como no había gritado cuando Roberto la dejó, como no había gritado cuando perdió su trabajo, como no había gritado nunca. Su mamá se arrodilló con ella, sin importarle las rodillas viejas, sin importarle la falda que se manchaba de tierra, y la abrazó. La apretó contra su pecho, y Lucía olió el rebozo. Olía igual, a humo de leña, a tortillas recién hechas, a jabón de barra, a hogar, a todo lo que había perdido y no sabía que necesitaba recuperar. «Perdóname, mamá, perdóname. Yo fui una tonta. Perdóname. Por favor, perdóname». Lucía repetía las palabras como una letanía, como un rezo, como si entre más las dijera, más verdaderas se volvieran. Doña Elvira no dijo nada, solo la sostuvo. Le acarició el pelo, le besó la frente con labios que temblaban. Sus manos le frotaban la espalda en círculos, como cuando Lucía era pequeña y tenía pesadillas. «Ya estás aquí», susurró contra su pelo. «Ya estás aquí, mijita. Eso es lo único que importa. Pero yo te dije cosas horribles. Te dije que no habías hecho nada con tu vida. Te dije, ya, hijita. Ya pasó, mi niña. Ya pasó». Lucía no sabía cuánto tiempo pasó. Podían ser minutos, podían ser horas. El tiempo se había detenido. Solo existían ellas dos, arrodilladas en la calle, abrazadas, llorando juntas. La gente pasaba. Algunos se detenían a mirar. Otros bajaban la cabeza y seguían caminando. Pero ni Lucía ni su mamá se daban cuenta. Estaban en su propio mundo. Un mundo que habían perdido y ahora recuperaban. Cuando finalmente se separaron, doña Elvira le limpió las lágrimas con el pulgar. Sus manos eran suaves, cálidas. Tenía una sonrisa rota en el rostro. Una sonrisa que dolía de tanta alegría. «Estás muy flaca», dijo. «¿Estás comiendo bien?» Lucía se rió entre lágrimas. Su mamá. Su mamá preocupándose por si comía bien después de 20 años. Algunas cosas nunca cambian. «No, mamá, no he comido bien en años». Doña Elvira asintió, como si ya lo supiera, como si pudiera verlo en su rostro, en sus ojos hundidos, en sus manos delgadas. «Pues ándale, vamos a casa, te voy a hacer un caldito, de esos que te gustan».
Lucía la miró con ojos nuevos, ojos limpios de lágrimas. ¿Puedo ir contigo? Doña Elvira la miró como si la pregunta fuera absurda, como si fuera la cosa más ridícula que había escuchado. Claro que puedes. Esa sigue siendo tu casa, Lucía. Siempre lo fue. Aunque tú no estuvieras, tu cuarto siguió siendo tuyo. Tu lugar en la mesa siguió siendo tuyo. Todo siguió siendo tuyo. Se ayudaron mutuamente a levantarse. Las rodillas crujieron. Se limpiaron el polvo de la ropa. Se subieron a la camioneta. El tío Marcos conducía en silencio, con una sonrisa pequeña en el rostro. No dijo nada. No hacía falta. Algunas cosas no necesitan palabras. Lucía iba en medio, pegada a su mamá. Doña Elvira le tenía la mano agarrada. No la soltaba. Sus dedos entrelazados apretaban con fuerza, como si tuviera miedo de que Lucía se evaporara si la soltaba. El camino a Tlacolula fue corto, pero Lucía sintió cada segundo. Miraba por la ventana las casas iluminadas con velas, las familias reunidas en los patios, los altares brillando con luz dorada, los niños corriendo con calaveras de azúcar. Todo le parecía más brillante que antes, como si alguien hubiera subido el brillo del mundo. Cuando llegaron a la casa, doña Elvira bajó primero y le extendió la mano a Lucía. «Ándale, mijita, bájate». Lucía tomó su mano y bajó. La casa era pequeña, de adobe, con un patio lleno de macetas y una puerta de madera pintada de verde. Lucía la recordaba. Había estado ahí de niña, cuando su abuela todavía vivía, cuando todo era más simple. Entraron. La casa olía a café y a pan dulce, a limpio, a amor. Había una ofrenda en la sala, con la foto del abuelo, y al lado, una foto de Lucía. Lucía se detuvo en seco. Era una foto vieja, de cuando tenía 15 años. Estaba sonriendo. Tenía el pelo largo y trenzado. Se veía feliz. Se veía como alguien que todavía creía en el futuro. «Nunca la quité», dijo doña Elvira desde la cocina. «Nunca dejé de rezar por ti». Lucía sintió un nudo en la garganta. Se acercó a la ofrenda con pasos lentos. Había flores frescas, cempasúchil, velas encendidas que llenaban la habitación de luz temblorosa, y un plato con tamales. «Mamá, yo no estoy muerta». «Lo sé, mijita, pero para mí era como si lo estuvieras. No sabía dónde estabas, no sabía si estabas bien, no sabía si comías, si dormías, si alguien te cuidaba. No sabía si algún día te iba a volver a ver. Entonces te puse en la ofrenda, para que Diosito te cuidara donde quiera que estuvieras, para que los ángeles velaran tu sueño, para que nunca te sintieras sola». Lucía se llevó las manos a la boca. El llanto volvió, pero esta vez era diferente. No era dolor, era gratitud, era amor. Era todo lo que no sabía que podía sentir. «Yo tampoco sabía si te iba a volver a ver, mamá». Doña Elvira salió de la cocina con 2 tazas de té caliente, té de manzanilla con canela. Le dio una a Lucía. «Pues ya nos vimos. Y ahora sí, ya no te me vas a perder otra vez». Lucía tomó la taza. El calor le quemó las manos, pero no la soltó. Era un dolor bueno. Un dolor que le recordaba que estaba viva. «No, mamá, ya no me voy». Lucía se quedó en la casa de su mamá esa noche. Durmió en el mismo cuarto donde había dormido de niña. La cama era pequeña, pero la cobija olía a lavanda. Su mamá la había lavado esa misma mañana, como si supiera que Lucía iba a volver, como si lo hubiera estado preparando durante años. Las paredes seguían pintadas del mismo azul claro. El crucifijo sobre la cabecera permanecía en su lugar. Y en la mesita de noche, una veladora con la Virgen de Guadalupe ardía suavemente. A la mañana siguiente, despertó con el olor a café y pan dulce. La luz del sol entraba por la ventana en rayos dorados que hacían bailar el polvo en el aire. Se levantó despacio, con el cuerpo adolorido de tanto llorar, los ojos hinchados, la garganta rasposa, pero el corazón más ligero que en años.
Salió al patio descalza. El suelo estaba frío. Las piedras le hacían cosquillas en las plantas de los pies. Su mamá estaba sentada en una silla de madera, tejiendo un rebozo nuevo. Sus manos se movían con ritmo antiguo. El hilo azul y blanco se entrelazaba como recuerdos y perdones. «Buenos días, mijita», dijo sin levantar la vista. «El café ya está listo. Sírvete. Hay conchas recién compradas». Lucía se sirvió una taza y se sentó junto a ella. Las dos se quedaron en silencio. No era un silencio incómodo. Era un silencio que decía todo lo que las palabras no podían. Era el silencio de las mañanas compartidas, de la paz recuperada, del tiempo que se estira sin prisa. Un colibrí pasó zumbando cerca de las flores de bugambilia. Su mamá sonrió sin dejar de tejer. Después del desayuno, doña Elvira le pidió ayuda para ir al mercado. «Necesito comprar unas cosas para el mole. ¿Me acompañas?» Lucía asintió. Se puso uno de los rebozos viejos de su mamá y salieron juntas. Caminaron juntas por las calles de Tlacolula. El sol estaba alto. La gente las miraba. Algunas señoras se acercaban y le daban la mano a Lucía. Sus rostros mostraban sorpresa, curiosidad, pero también algo parecido a la ternura. «Qué bueno verte de regreso, hijita. Tu mamá nunca dejó de hablar de ti, nunca. Diosito escucha las oraciones, ¿verdad? Ahora sí, ya están juntas otra vez». Lucía solo asentía. No sabía qué decir. Las palabras se le atoraban en la garganta. Su mamá caminaba a su lado con la cabeza en alto, como si estuviera orgullosa, como si Lucía nunca se hubiera ido, como si los 20 años fueran solo una pesadilla que ya había terminado. En el mercado compraron chile, tomate, chocolate y ajonjolí. Doña Elvira regateaba con las vendedoras como siempre lo había hecho, con gracia, con humor. Las vendedoras se reían y le bajaban unos pesos. Todo el mundo conocía a doña Elvira. Todo el mundo la respetaba. «Esa es tu hija, ¿verdad, doña Elvira? Qué bonita. Se parece a usted». «Sí, es mi Lucía, mi hijita que regresó a casa». Lucía sintió un calor en el pecho cada vez que su mamá la presentaba así. «Mi hijita». Como si fuera lo más natural del mundo. Como si el orgullo y el dolor nunca hubieran existido. Cuando volvieron a casa, doña Elvira se puso a cocinar. Lucía la ayudaba. Pelaba chiles con cuidado, molía ajonjolí en el metate, revolvía la olla, y mientras trabajaban, hablaban, poco, palabras sueltas, pero cada palabra pesaba como oro. «¿Y tu hijo?», preguntó doña Elvira con voz suave, sin dejar de revolver. «¿Dónde está?». Lucía sintió un peso en el pecho. Dejó de moler, miró el ajonjolí tostado en el metate. «Con su papá, en la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Por qué no estás con él?». Lucía bajó la mirada. Las lágrimas amenazaban con volver. Porque me quedé sin trabajo, sin dinero. Roberto me dejó por otra mujer, más joven, más bonita. Y yo no pude más, mamá. No pude seguir fingiendo que todo estaba bien. No pude seguir siendo fuerte cuando me estaba rompiendo por dentro». Doña Elvira dejó de revolver la olla. Se limpió las manos en el delantal y se acercó a Lucía. Le levantó la barbilla con los dedos. Sus ojos viejos miraban con tanta ternura que Lucía tuvo que cerrar los suyos para no derrumbarse otra vez. «No tienes que fingir nada aquí, Lucía. Aquí puedes ser tú, con todo y tus errores, con todo y tu dolor, con todo y tu cansancio». Lucía sintió las lágrimas otra vez, siempre las lágrimas. Es que tú tenías razón, mamá. Tenías razón sobre Roberto. Tenías razón sobre todo. Y yo fui tan necia, tan orgullosa, tanto tiempo desperdiciado». Doña Elvira negó con la cabeza. Le limpió una lágrima con el pulgar. «No, hijita, yo también me equivoqué. Te dije cosas horribles. Te dije que si te ibas no volvieras. Y eso no era cierto. Yo siempre te iba a recibir de regreso.
siempre. Pero el orgullo no me dejó decírtelo. Tampoco te busqué como debí. Me quedé aquí esperando, pensando que si te buscaba, tú ibas a cerrar la puerta. Y tuve miedo. ¿Tú tuviste miedo? Claro, mijita, las madres también tenemos miedo. Miedo de que nuestros hijos nos olviden. Miedo de que ya no nos quieran. Miedo de que el tiempo borre todo lo que fuimos juntas. Se abrazaron en medio de la cocina. El mole se quemó un poco, pero no importó. Doña Elvira lo arregló con más caldo y más amor. Esa noche cenaron juntas. El mole sabía a gloria, a perdón, a todo lo que habían perdido y ahora recuperaban. Después, doña Elvira sacó una caja de cartón de debajo de su cama. Estaba amarrada con un mecate viejo. «Mira, Lucía, esto es tuyo». Lucía abrió la caja. Adentro había cartas, decenas de cartas, todas sin enviar, todas dirigidas a ella. Los sobres amarillentos, la tinta descolorida en algunos. «Te escribí cada año», dijo doña Elvira con voz quebrada. «En tu cumpleaños, en Navidad, en el Día de las Madres. Nunca las mandé porque no sabía dónde estabas, pero las escribí. Para que supieras que nunca te olvidé, para que si algún día volvías, pudieras leerlas». Lucía sacó una carta. La abrió con manos temblorosas. La letra de su mamá era la misma, pequeña, inclinada, cuidadosa. «Querida Lucía, hoy cumples 25 años. No sé dónde estás, pero espero que estés bien. Espero que seas feliz. Yo sigo aquí, esperándote, siempre. Tu mamá que te ama». Lucía leyó carta tras carta. Cada una le rompía el corazón, y al mismo tiempo se lo reconstruía. Eran ventanas a los años perdidos, a los cumpleaños sin abrazo, a las navidades sin posada compartida, a todo lo que el orgullo les había robado. «Mamá, yo también te escribí». Doña Elvira levantó la mirada sorprendida. Se llevó la mano al pecho. «¿De veras?». Lucía asintió. Una sonrisa triste le cruzó el rostro. «Sí, pero nunca las mandé tampoco. Las guardé en una caja, en mi departamento, en la Ciudad de México». «¿Y por qué no las mandaste?». «Por lo mismo que tú, mamá, por orgullo, por miedo. Porque no sabía si todavía me querías, porque pensé que era demasiado tarde». Doña Elvira sonrió con tristeza. Tomó las manos de Lucía entre las suyas. «El orgullo nos quitó 20 años, Lucía, pero ya no le vamos a dar más. ¿Está bien?». «Está bien, mamá. Ya no más». Esa noche, Lucía se acostó con las cartas sobre su pecho. Las abrazó como si fueran su mamá, como si fueran el tiempo perdido que ahora podía tocar. Y por primera vez en años, durmió sin pesadillas. Soñó con tamales, con rebozos azules, con su mamá cantando en la cocina. Los días siguientes fueron extraños para Lucía, no porque fueran malos, sino porque eran demasiado buenos. Se despertaba con el sol entrando por la ventana. Desayunaba con su mamá, ayudaba en la casa, iba al mercado, cocinaba, barría, regaba las plantas, y todo le parecía nuevo, aunque fuera lo mismo que había vivido de niña. Era como volver a aprender a caminar, como volver a aprender a respirar sin que doliera. Una mañana, mientras barría el patio, escuchó a su mamá cantar. Era la canción, la misma que había sonado en la radio, la que las había reunido. Lucía se detuvo. La escoba quedó suspendida en el aire. El corazón le dio un vuelco. Doña Elvira estaba en la cocina amasando pan. Cantaba bajito como para sí misma, como quien habla con un amigo invisible. Sus manos hundían la masa con ritmo seguro. Lucía se acercó despacio y se quedó parada en la puerta, observándola. El sol entraba por la ventana y hacía brillar el pelo blanco de su mamá como si fuera plata. Su mamá se dio cuenta y dejó de cantar. Levantó la vista. «¿Qué pasa, mijita?». «Nada, mamá. Solo me gusta escucharte cantar. Me había olvidado de lo bonito que cantas». Doña Elvira sonrió. Una sonrisa que le arrugaba los ojos. Una sonrisa que valía más que cualquier tesoro.
Pues ándale, canta conmigo. Y así lo hicieron. Las dos cantaron mientras amasaban el pan. Sus voces se entrelazaban, una grave, una aguda, pero juntas hacían una melodía perfecta. Las dos rieron cuando la masa se les pegó en las manos. Y cuando terminaron, Lucía sintió algo que no había sentido en años. Paz. Paz de verdad. No la paz fingida que había intentado construir en la ciudad, sino paz real, la que llena el pecho y hace que respirar sea fácil. Esa tarde, doña Elvira le pidió que la acompañara a la casa de una vecina, doña Josefina, una señora mayor que vivía sola y necesitaba ayuda con el jardín. Ella no tiene familia cerca, explicó doña Elvira mientras caminaban. Entonces voy a verla seguido. A veces le llevo comida, a veces nomás le hago compañía, porque la soledad mata más lento que la enfermedad, pero también mata. Lucía asintió. No dijo nada, pero entendió. Entendió que su mamá había pasado 20 años sola también, esperando, rezando, cantando para llenar el silencio. Fueron juntas. Doña Josefina las recibió con una sonrisa desdentada y ojos llorosos. Olía a mentol y a tiempo detenido. «Ay, Elvira, qué bueno que viniste. Y trajiste a tu hija. Qué bonita es. Tiene tus ojos». Lucía sintió un calor en el pecho. Hacía años que nadie la llamaba la hija de alguien. En la ciudad era solo Lucía, anónima, invisible, pero aquí era la hija de doña Elvira. Y eso significaba algo. Eso la conectaba con algo más grande que ella misma. Pasaron la tarde limpiando el jardín, cortando hierbas que crecían salvajes, regando las plantas sedientas, barriendo las hojas secas. Doña Josefina les contó historias de cuando era joven, de cuando su marido todavía vivía, de cuando la casa estaba llena de risas y niños corriendo descalzos, de cuando el tiempo todavía era amigo y no enemigo. Lucía la escuchaba y veía el futuro, veía lo que podría haber sido ella, sola, en una casa vacía, esperando visitas que nunca llegaban, contando historias que nadie quería escuchar. Cuando se fueron, doña Josefina les dio un abrazo largo. Olía a talco y a soledad. «Gracias, mijitas. Gracias por no olvidarse de esta vieja. Ustedes son mis ángeles». En el camino de regreso, Lucía le preguntó a su mamá, «¿Por qué lo haces, mamá? ¿Por qué vas a verla si no es tu familia?» Doña Elvira la miró con ternura. Se detuvo en medio de la calle, tomó las manos de Lucía entre las suyas. «Porque la familia no es solo la sangre, Lucía. Es la gente que se queda, la gente que te ve cuando te sientes invisible, la gente que te recuerda tu nombre cuando tú ya lo olvidaste». Lucía sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas amenazaban con volver. Siempre las lágrimas. «Como tú, mamá. Tú siempre me viste, aunque yo no estuviera, aunque yo no quisiera ser vista». Doña Elvira le apretó la mano. «Siempre, mijita, siempre. Aunque estuvieras en la otra punta del mundo, yo te veía. En mis oraciones, en mis sueños, en cada canción que cantaba». Esa noche, Lucía tomó una decisión. Llamó a Roberto. No para pedirle que volviera, no para reclamarle nada, solo para hablar con su hijo, solo para escuchar su voz, para saber que todavía existía, que todavía era su mamá, aunque no hubiera estado presente. La llamada duró 10 minutos. Su hijo, Mateo, tenía 15 años. Su voz había cambiado. Era más grave, más distante, como si hablara desde otro planeta. «¿Mamá?» «Sí, hijito, soy yo». Silencio. Un silencio largo que dolía. «¿Dónde estás?» «En Oaxaca. Con mi mamá. Con tu abuela». «¿Tengo una abuela?» Lucía sintió una punzada en el pecho. Una punzada de culpa. Le había robado a su hijo una abuela. Le había robado familia. Le había robado raíces. «Sí, hijito, tienes una abuela, y ella quiere conocerte». Mucho. Hubo un silencio largo.
Lucía escuchó ruidos del otro lado, una televisión, voces, vida que seguía sin ella. Yo también quiero conocerla, mamá. ¿De veras? Sí. Y también te extraño. Lucía cerró los ojos. Las lágrimas rodaron sin permiso, calientes, saladas, llenas de todo lo que no había sabido decir. Yo también te extraño, Mateo, mucho, todos los días, todo el tiempo. ¿Puedo ir a visitarte? Claro que sí, hijito, claro que sí, cuando tú quieras. Cuando colgó, doña Elvira estaba parada en la puerta de la cocina con los ojos brillosos. Se limpiaba las manos en el delantal aunque no estaban sucias. ¿Y? Quiere conocerte, mamá. Quiere venir. Doña Elvira se llevó las manos al pecho. Cerró los ojos. Movió los labios en una oración silenciosa. Ay, Diosito. Gracias. Gracias por escucharme. Gracias por traerme a mi familia de regreso. Lucía se paró y abrazó a su mamá. La apretó fuerte. Sintió los huesos delgados bajo la ropa. Sintió lo frágil que era. Lo frágil que es el tiempo. Lo rápido que se escapa si no lo agarras con fuerza. Gracias a ti, mamá, por nunca rendirte, por nunca dejar de buscarme, por amarme cuando yo no me amaba a mí misma. Doña Elvira le acarició el pelo. Como cuando era niña. Como si los 20 años no existieran. Nunca me iba a rendir, hijita. Eres mi hija. Y una madre nunca deja de buscar a sus hijos. Nunca. Aunque pasen 1000 años. Al día siguiente, Lucía despertó con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza, no era miedo. Era algo parecido a la esperanza, pero más sólido. Como si finalmente tuviera raíces otra vez. Como si finalmente perteneciera a algún lugar. Se sentó en el borde de la cama y miró por la ventana. El sol apenas estaba saliendo. Las calles estaban vacías. Todo estaba en silencio. Ese silencio bueno que viene antes de que el mundo despierte. Se levantó y fue al patio. Su mamá ya estaba ahí, regando las plantas. Siempre despierta antes que el sol. Siempre trabajando. Siempre cuidando. Lucía se acercó y tomó la regadera de sus manos. Déjame a mí, mamá. Doña Elvira sonrió. Le entregó la regadera sin pelear. Ándale, pues. Lucía regó cada planta con cuidado. Las margaritas blancas, los geranios rojos, la hierbabuena que olía a cielo. Y mientras lo hacía, sintió algo que no había sentido en años. Sintió que pertenecía a algún lugar, que no estaba perdida, que tenía un hogar, que tenía un nombre, que tenía una madre que la amaba. Cuando terminó, se sentó junto a su mamá en el escalón del patio. El sol ya estaba más alto, el mundo empezaba a despertar. Mamá, ¿crees que Mateo me perdone? Doña Elvira la miró con ternura. Le tomó la mano. Claro que sí, mijita. Los hijos siempre perdonan, aunque a veces tarden, pero siempre lo hacen, porque el amor es más fuerte que el rencor. Lucía asintió. Quería creerle. Necesitaba creerle. Yo tardé 20 años, mamá. 20 años para perdonarme a mí misma. Y ahora ya lo hiciste. Eso es lo que importa, que ya lo hiciste. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de su mamá, y las dos se quedaron así, viendo cómo el sol subía lentamente sobre Tlacolula, viendo cómo el mundo se llenaba de luz, viendo cómo todo lo roto podía repararse con tiempo y con amor. Una semana después, Lucía tuvo que regresar a la Ciudad de México, no para quedarse, solo para recoger sus cosas y para hablar con Roberto cara a cara. Necesitaba cerrar ese capítulo de su vida. Necesitaba mirarlo a los ojos y decirle que ya no tenía poder sobre ella, que ya no era la mujer rota que él había dejado botada como basura. Doña Elvira la acompañó hasta la terminal de autobuses. Caminaron despacio, como si alargaran el tiempo, como si cada paso fuera una despedida pequeña. ¿Segura que no quieres que vaya contigo, mijita? No, mamá, esto lo tengo que hacer yo sola. Es mi pasado,
Y yo sola lo tengo que enterrar. Doña Elvira asintió. Entendía. Siempre entendía. Le entregó una bolsa de tela con asas bordadas. Te hice unos tacos para el camino. Y te puse un rebozo en la maleta, pa'l frío. Y pa' que te acuerdes que tienes a dónde volver. Lucía abrazó a su mamá con fuerza. Cerró los ojos y respiró hondo. Olió el rebozo, olió el jabón, olió el amor. Gracias, mamá, por todo, por esperarme, por recibirme, por amarme. No tienes que agradecer nada, Lucía. Nomás regresa pronto. Y trae a mi nieto. Quiero conocerlo, quiero abrazarlo. Quiero decirle que tiene una abuela que lo ama aunque apenas lo vaya a conocer. Lo haré, te lo prometo. El viaje fue largo. 6 horas de carretera. Lucía miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba. De montañas verdes a ciudad gris, de paz a caos, de aire limpio a smog denso. Con cada kilómetro, sentía el peso del pasado acercándose, pero también sentía algo nuevo, fuerza, la fuerza que le había dado su mamá, la fuerza que había encontrado en Tlacolula, la fuerza de saber que ya no estaba sola. Cuando llegó a la Ciudad de México, sintió un peso en el pecho. Ese lugar ya no era su hogar, ya no le pertenecía, nunca le había pertenecido realmente. Había sido una jaula dorada que con el tiempo se fue oxidando hasta convertirse en una jaula común y corriente. Llegó al departamento que había compartido con Roberto. 3er piso. Escaleras que rechinaban. Paredes con pintura descascarada. Tocó la puerta. Nadie contestó. Sacó su llave y entró. El lugar estaba vacío. Los muebles seguían ahí, pero todo estaba cubierto de polvo. Olía a abandono, a tiempo detenido, a vida que se había ido hace meses. Lucía caminó despacio por cada habitación. Cada paso le recordaba algo. El lugar donde discutían, el rincón donde lloraba cuando él se iba, el lugar donde se sentía invisible, el lugar donde dejó de ser ella misma poco a poco. Fue a su cuarto, abrió el closet. La mayoría de su ropa seguía ahí. Ropa que ya no le gustaba, ropa de una mujer que ya no existía. Sacó una caja vieja de la repisa más alta, la caja con las cartas que nunca había mandado, las cartas para su mamá. Se sentó en el suelo y las leyó una por una, su propia letra, sus propias palabras, su propio dolor gritando desde el papel amarillento. Mamá, hoy nació Mateo, es hermoso, tiene tus ojos. Quisiera que estuvieras aquí, te extraño tanto que duele respirar. Mamá, hoy Roberto me gritó por primera vez. Me dijo que no sirvo para nada y yo no supe qué decir. Quisiera estar en casa, contigo, donde las palabras no lastiman. Mamá, hoy me di cuenta de que te extraño más de lo que te odié. Perdóname. Por favor, perdóname. No sé cómo vivir sin ti. Lucía lloró sobre las cartas, no de tristeza, de alivio, porque esas palabras ya no estaban atrapadas, ya las había dicho, ya las había vivido, ya las había liberado. Guardó las cartas en su bolsa, empacó lo poco que le importaba, ropa, fotos de Mateo de cuando era bebé, un rebozo viejo que su mamá le había regalado cuando se fue. Nada más. El resto no valía la pena cargarlo. Estaba a punto de salir cuando escuchó la puerta abrirse. Era Roberto. Entró con una mujer joven del brazo, pintada, perfumada, riendo de algo que él había dicho. Los dos se quedaron helados al ver a Lucía. La risa se murió en sus bocas como flor cortada. ¿Qué haces aquí?, preguntó Roberto con voz cortante, esa voz que usaba cuando quería intimidar. Lucía lo miró, realmente lo miró, y se dio cuenta de algo. Ya no sentía nada, ni rabia, ni dolor, ni amor, nada. Era como ver a un extraño, como ver a alguien que alguna vez conoció en otra vida. Vine por mis cosas, ya me voy. ¿A dónde? A Oaxaca, con mi mamá. A mi verdadero hogar. Roberto soltó una risa amarga.
esa risa cruel que había usado tantas veces para hacerla sentir pequeña. Claro, regresaste con la cola entre las patas. Sabía que no ibas a durar mucho sin mí. Siempre fuiste débil. Lucía sintió un chispazo de rabia, pero lo dejó pasar. Respiró hondo. No iba a darle el gusto. No más. No regresé derrotada, Roberto. Regresé porque finalmente entendí que no necesito estar aquí para ser alguien. No te necesito a ti. No necesito esta ciudad. No necesito nada de esto. Ya no. La mujer joven se removió incómoda, miraba al suelo. Roberto apretó la mandíbula. Sus ojos se entrecerraron. Pues vete. Total, nunca fuiste suficiente para mí. Nunca fuiste lo que yo necesitaba. Lucía sonrió. No de felicidad, de libertad, de paz, de saber que las palabras de él ya no tenían poder. Lo sé, y está bien, porque tú tampoco eras suficiente para mí. No más que yo tardé 20 años en darme cuenta, pero ya me di cuenta, y ya me voy. Lucía tomó su maleta. Caminó hacia la puerta. Roberto dio un paso hacia ella, como si fuera a detenerla. Pero no lo hizo. Se quedó parado ahí, viéndola irse, viéndola escapar de su jaula. Lucía salió del departamento. No miró atrás. No hizo falta. Cerró la puerta y sintió que cerraba 20 años de dolor. Bajó las escaleras con paso firme. Cada escalón era una liberación. Cada escalón era una victoria pequeña. En el camión de regreso, Lucía sacó su teléfono y le escribió a Mateo. «Hijito, voy de regreso a Oaxaca. Tu abuela te está esperando. Cuando quieras venir, avísame. Aquí siempre vas a tener un lugar. Te amo». La respuesta llegó 10 minutos después. «Quiero ir, mamá. Quiero conocerla. Y quiero estar contigo. Te extraño». Lucía cerró los ojos. Las lágrimas rodaron otra vez. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de esperanza, de amor recuperado. Cuando llegó a Tlacolula, ya era de noche. Las estrellas brillaban más que en la ciudad. El aire olía a tierra mojada y a copal. Su mamá la estaba esperando en la puerta de la casa, con el rebozo puesto, con los ojos brillosos, con los brazos abiertos. «Ya regresaste, mijita. Ya regresé, mamá, y ya no me voy. Nunca más». Doña Elvira la abrazó fuerte, tan fuerte que Lucía sintió que todo lo roto dentro de ella se estaba pegando de nuevo, pieza por pieza, pedazo por pedazo. «Y Mateo», dijo Lucía entre lágrimas, «Mateo va a venir. Quiere conocerte». Doña Elvira soltó un grito ahogado. Se llevó las manos a la boca. «¿De veras?» «Sí, mamá, de veras. Va a venir pronto». Las dos entraron a la casa, y esa noche, mientras cenaban pozole, Lucía le contó todo. Lo de Roberto, lo del departamento, lo de las cartas, lo de la mujer joven, lo de la libertad que había sentido al cerrar esa puerta para siempre. Y su mamá la escuchó, sin juzgar, sin interrumpir. Solo escuchó, con los ojos llenos de amor y comprensión. Cuando terminaron de cenar, doña Elvira puso la radio. Y como si el universo lo supiera, empezó a sonar la canción. La misma que las había reunido. La que había roto el silencio de 20 años. Lucía miró a su mamá. Los ojos se les llenaron de lágrimas al mismo tiempo. «Nuestra canción. Nuestra canción», repitió doña Elvira con voz quebrada. Y las dos cantaron juntas, con la cocina llena de luz, con el corazón lleno de amor, con el pasado perdonado y el futuro abierto como un camino recién trazado. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que Lucía aprendió a vivir de nuevo, a reír sin culpa, a dormir sin pesadillas, a estar en paz con su pasado. Su mamá la enseñó a tejer, a hacer tortillas como antes, con las manos y no con máquina, a rezar sin miedo, a cantar sin vergüenza. Y cada noche, antes de dormir, las dos se sentaban en el patio y miraban las estrellas. El cielo en Tlacolula era diferente, más oscuro, más limpio. Las estrellas brillaban como promesas cumplidas.
¿Sabes, mamá?, dijo Lucía una noche, envuelta en el rebozo que su mamá le había tejido. Creo que la canción no fue una casualidad. Doña Elvira sonrió. Esa sonrisa sabia que solo las madres tienen. Esa sonrisa que dice, yo siempre lo supe. No fue casualidad, mijita, fue un milagro. Diosito sabe cuándo es el momento de traer de regreso lo que se perdió. Él espera, pero nunca olvida. Y cuando llega el tiempo, hace sus milagros. Lucía apretó la mano de su mamá. Sintió los huesos delgados. Sintió las venas marcadas. Sintió lo frágil y lo fuerte al mismo tiempo. Gracias por nunca rendirte, mamá. Gracias por buscarme. Gracias por amarme, aunque yo no lo mereciera. Siempre lo mereciste, Lucía. Siempre. Desde el primer día que te tuve en mis brazos. Desde tu primer llanto, desde tu primera palabra, siempre fuiste digna de amor. El día que Mateo llegó, Lucía no podía dejar de temblar. Se había levantado antes del amanecer. Había limpiado la casa 3 veces. Había cambiado las sábanas del cuarto que sería de Mateo. Había cocinado mole. Había hecho tamales. Había preparado agua de Jamaica. Todo tenía que ser perfecto. Todo tenía que decirle, bienvenido a casa. Estaba parada en la terminal de autobuses, con su mamá a su lado. Las dos esperaban. Las dos temblaban. Doña Elvira se apretaba el rebozo contra el pecho. Lucía se mordía el labio hasta hacerlo sangrar. «¿Y si no me reconoce?», susurró Lucía. «Te va a reconocer, mijita». Una madre nunca se olvida, un hijo tampoco. Cuando el camión llegó, Lucía sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Lo vio bajar. Tenía 15 años, pero se veía más grande, más serio, más hombre, el pelo corto, los pantalones de mezclilla desgastados, una mochila colgando del hombro, los ojos buscándola a ella. Sus miradas se encontraron. «Mamá», dijo al verla. Esa palabra, esa simple palabra, Lucía sintió que todo el dolor de años se rompía como cristal. Corrió hacia él y lo abrazó. Lo apretó tan fuerte que sintió que se iba a romper, pero no le importó. Su hijo, su bebé, su niño que ya no era niño, estaba ahí, en sus brazos, otra vez. «Hijito, mi hijito, perdóname, perdóname por no estar, perdóname por irme, perdóname por todo». Mateo la abrazó de vuelta. Sus brazos eran fuertes ahora. Ya no era el niño que recordaba. Y aunque no dijo nada, Lucía sintió el perdón en ese abrazo. Sintió el amor que había sobrevivido a pesar de la distancia. Cuando se separaron, Lucía tenía el rostro empapado de lágrimas. Se limpió la cara con las manos temblorosas. Respiró hondo. Y entonces se volteó hacia su mamá. Doña Elvira estaba parada a unos metros de distancia, con las manos entrelazadas frente al pecho, con los ojos llenos de lágrimas que caían sin permiso. Temblaba. Lucía nunca la había visto tan vulnerable, tan pequeña, tan humana. «Mateo», dijo Lucía con voz quebrada, «yo soy tu abuela». Mateo la miró, la estudió, vio el pelo blanco, las arrugas, el rebozo azul, y vio algo más. Vio el amor, vio la esperanza, vio los años de rezos y lágrimas. Sin decir palabra, se acercó y la abrazó. Doña Elvira cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran. Dejó que saliera todo lo que había guardado durante años. El dolor de no conocer a su nieto, el dolor de los años perdidos, pero también la alegría de tenerlo ahí, de tocarlo, de saber que era real. «Gracias, Diosito», susurró contra el hombro de Mateo. «Gracias por traerme a mi familia de regreso. Gracias por no olvidarte de esta vieja». Los tres volvieron a casa caminando. Mateo iba en medio, tomado de la mano de Lucía y de doña Elvira. Miraba todo con curiosidad. Las calles empedradas, las casas de adobe con puertas pintadas de colores, las flores de cempasúchil que todavía colgaban de algunas puertas,
los perros que ladraban desde los patios, las señoras que barrían las banquetas. «Es diferente a la ciudad», dijo. «Sí», contestó Lucía, apretándole la mano. «Pero es mejor, mucho mejor. Aquí la gente se conoce, se saluda, se cuida. Aquí eres parte de algo», añadió doña Elvira. «No eres un número, eres un nombre, eres una historia, eres familia». Esa noche, doña Elvira preparó una cena especial. La mesa estaba llena. Mole que había tardado horas en hacer, arroz rojo con granos perfectos, frijoles refritos con queso encima, tortillas recién hechas que todavía humeaban. Y de postre, pan dulce con chocolate caliente espumoso. Mateo comió como si nunca hubiera probado comida de verdad. Doña Elvira lo miraba con una sonrisa que no se le borraba del rostro. Una sonrisa que le iluminaba los ojos. Una sonrisa que hacía que las arrugas se vieran como líneas de alegría y no de tristeza. «¿Te gusta, mijito?» «Sí, abuela. Está delicioso. Es la mejor comida que he probado en mi vida. Abuela». Esa palabra hizo que doña Elvira se llevara la mano al pecho. Cerró los ojos por un segundo. Respiró hondo. Lucía la vio y supo que su mamá estaba completa de nuevo, que todos los pedazos rotos se habían pegado, que la familia estaba junta otra vez. Después de cenar, los tres se sentaron en el patio. La noche estaba clara. Las estrellas brillaban como diamantes esparcidos en terciopelo negro. Doña Elvira puso la radio, y como si fuera una señal, empezó a sonar la canción. La canción que había comenzado todo. La canción que había roto 20 años de silencio. Mateo levantó la mirada, frunció el ceño. «¿Qué canción es esa?» Lucía miró a su mamá. Doña Elvira sonrió. Esa sonrisa que guardaba secretos y milagros. «Es nuestra canción, mijito, la canción que nos trajo de regreso». Lucía le contó la historia, de cómo había escuchado la canción en la radio, de cómo la locutora había leído la dedicatoria, de cómo su corazón se había roto y reconstruido en un solo instante, de cómo había llamado, de cómo todo había cambiado en una noche, de cómo los milagros existen cuando menos los esperas. Mateo escuchó en silencio. Sus ojos se fueron llenando poco a poco. Cuando Lucía terminó, él tenía los ojos vidriosos. Se limpió la cara con el dorso de la mano. «Entonces, ¿la abuela te buscó durante 20 años?» «Sí, hijito. Nunca dejó de buscarme. Nunca perdió la esperanza. Nunca dejó de amarme». Mateo miró a doña Elvira. La vio con ojos nuevos. Vio no solo a una abuela, vio a una guerrera. Vio a alguien que había peleado con el silencio, con la distancia, con el tiempo, y había ganado. «Gracias, abuela, por encontrarla, por traerla de regreso, por no rendirse». Doña Elvira le acarició la mejilla con ternura. Sus dedos eran suaves como plumas. «No tienes que agradecer nada, Mateo. La familia siempre encuentra el camino de regreso. Siempre. Aunque tarde años, aunque duela, siempre vuelve». Esa noche, antes de dormir, Lucía entró al cuarto de su mamá. Doña Elvira estaba tejiendo un rebozo nuevo, azul oscuro con líneas plateadas que brillaban bajo la luz de la veladora. Sus manos se movían con ritmo antiguo, con sabiduría de años. «¿Para quién es, mamá?» «Para ti, mijita. Para que te acuerdes de que siempre tienes un lugar a donde volver. Para que cuando te sientas perdida, te lo pongas y recuerdes que aquí está tu hogar». Lucía se sentó junto a ella. Apoyó la cabeza en su hombro. «Ya no necesito el rebozo para recordarlo, mamá. Pero lo voy a guardar, como un tesoro, como una promesa». Doña Elvira dejó de tejer y la miró. Le acarició el pelo. Ese gesto simple que lo decía todo. «¿Y te sientes perdida ahora?» Lucía negó con la cabeza. Una sonrisa pequeña le cruzó el rostro. «No, mamá. Ahora me siento encontrada. Por primera vez en 20 años, sé dónde pertenezco». Las dos sonrieron.
Y en ese momento, Lucía supo que todo había valido la pena. Los 20 años de orgullo, el dolor, la soledad, las lágrimas, todo. Porque ahora estaba ahí, con su mamá, con su hijo, con su familia, donde siempre debió estar. Un mes después, Lucía consiguió trabajo en el mercado de Tlacolula. Vendía rebozos tejidos a mano. Su mamá le había enseñado, y cada rebozo que hacía llevaba un pedacito de su historia, de su dolor, de su redención, de su amor recuperado. Los turistas venían y compraban. Les gustaba la calidad, los colores, la historia detrás de cada tejido. Una tarde, mientras trabajaba, una mujer se acercó a su puesto. Tendría unos 30 años, ojos tristes, hombros caídos. Se detuvo frente al rebozo azul oscuro que colgaba del frente. ¿Cuánto cuesta este rebozo? Lucía lo miró. Era azul oscuro con líneas plateadas, como el que su mamá usaba, como el que su mamá le había tejido. «Ese no está a la venta», dijo suavemente. «Ese es para mi mamá». La mujer sonrió, una sonrisa triste que conocía el dolor. «Qué suerte tiene tu mamá». Lucía asintió. Sintió gratitud llenándole el pecho. «Sí, tengo mucha suerte de tenerla. Tardé muchos años en darme cuenta. Pero ya lo sé». La mujer se quedó mirándola. Algo en sus ojos cambió. Yo no hablo con mi mamá desde hace 5 años. Lucía sintió una punzada en el pecho. Reconoció ese dolor. Era su propio dolor hace unas semanas. ¿Puedo darte un consejo? La mujer asintió, con los ojos húmedos. Llámala, aunque tengas miedo, aunque no sepas qué decir. Llámala, porque el tiempo no espera. Y el orgullo no vale la pena. Créeme, yo perdí 20 años. No pierdas tú ni un día más. La mujer se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Asintió. Tomó su teléfono del bolso. Lo miró como si pesara toneladas. «Gracias», susurró. Lucía la vio alejarse y rezó una oración silenciosa para que esa mujer tuviera el valor que ella no tuvo durante tantos años. Cuando cerró el puesto, caminó de regreso a casa. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas. El cielo era una explosión de naranjas y rosas. Las calles olían a tortillas recién hechas y a flores de bugambilia. Los niños jugaban en las banquetas, las señoras conversaban en las esquinas. Todo le parecía perfecto. Llegó a casa y encontró a su mamá en la cocina, enseñándole a Mateo a hacer tamales. Los dos reían. Los dos cantaban esa canción, la canción que había cambiado todo. Sus manos trabajaban juntas, envolviendo las hojas de maíz, creando algo hermoso de la nada. Lucía se quedó parada en la puerta, mirándolos, y sintió algo que nunca había sentido antes, algo completo, algo puro. Sintió que estaba completa. Doña Elvira levantó la mirada y la vio. Le sonrió. «Ándale, Lucía, ven a ayudarnos. Estos tamales no se van a hacer solos». Lucía sonrió. Se quitó el rebozo, se lavó las manos y se acercó. «Ya voy, mamá». Se acercó a la mesa y los tres trabajaron juntos, envolviendo tamales, cantando, riendo, contando historias, siendo familia. Y mientras trabajaban, la radio sonaba de fondo. Y aunque no era la canción, Lucía la escuchó en su corazón, porque esa canción ya no era solo una canción, era un puente que había cruzado 20 años de distancia, un puente que había traído de regreso lo que se había perdido, un puente construido de amor, perdón y música. Y mientras las manos de Lucía envolvían las hojas de maíz, mientras escuchaba la risa de su hijo y la voz de su mamá cantando, supo algo con certeza. Con absoluta certeza, supo que el orgullo la había alejado, que el miedo la había paralizado, que el dolor la había consumido, pero el amor la había traído de regreso, y que nunca, nunca más iba a dejar que nada la separara de su familia.
porque había aprendido lo más importante, que una madre nunca olvida, que una hija siempre vuelve, que los hijos perdonan y que algunas canciones tienen el poder de romper el silencio más largo, de sanar las heridas más profundas, de unir lo que parecía imposible de unir. Y mientras la noche caía sobre Tlacolula, mientras las estrellas empezaban a brillar una por una, mientras la cocina se llenaba del olor a masa de maíz y amor, Lucía supo que finalmente estaba en casa, y que esta vez era para siempre.